Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas tardes. A continuación pues vamos a proceder con la grabación de la clase del día de hoy. Desafortunadamente, como es acostumbrado para esta hora, parece que tenemos una muy buena conexión de internet, por lo que entonces vamos a proceder de la forma tradicional. Entonces me disculpan pues si no podemos avanzar en línea, es lo único que de pronto lamento no poder avanzar en línea porque pues tenemos ahí nuestro problema con la conectividad. Entonces es un poquito como incómodo, pero mientras vamos solucionando pues es la idea ir avanzando. ¿Listo? Bueno, muy bien. Em, a modo de recorderis, pues tengamos presente una cosa, ¿no? Estábamos viendo una función, bueno, primero estábamos viendo un circuito sencillo de fuente, un, un resistor con una bobina y la fuente, pues teníamos un voltaje de la fuente, donde la fuente tiene la forma de un voltaje máximo, coseno de omega t más un phi o menos un phi, no me interesa realmente. Y lo que pedíamos de este circuito, por ejemplo, era encontrar cómo es la corriente de este sistema en el tiempo, ¿no? Nosotros encontramos entonces un valor de corriente y también podemos encontrar, por ejemplo, un valor de voltaje aquí en la bobina, podemos encontrar un voltaje en la resistencia. Cualquiera de las cosas que podemos hacer ahí pues eran válidas. Y lo que hacíamos de interesante era el concepto de saber que, por ejemplo, el voltaje en el resistor tenía también la forma de la fuente, ¿no? Coseno de omega t más phi. Voy a colocar entonces aquí la amplitud del resistor y aquí el ángulo de fase del resistor, por ejemplo, ¿sí? Y también entonces el voltaje de la inductancia tenía entonces una amplitud de la inductancia, coseno de omega t más el ángulo de fase de la inductancia, y la corriente del circuito, en este caso vamos a colocar IF, también tenía una amplitud F y también tenía la forma del sistema en este caso, ¿sí? Entonces ahí colocamos más o menos como nuestras suposiciones y llegamos a encontrar pues que eran ciertas, ¿no? Todo en función de esta expresión matemática coseno, que es de alguna forma como se modela nuestro sistema sinusoidal, ¿no? Bueno, cosenoidal o sinusoidal, realmente es lo de menos en cómo yo lo modele, ¿listo? No importa cómo yo lo considere, puede ser sinusoidal o cosenoidal, lo importante es mantener la constancia en lo que se tiene, ¿no? Si ustedes lo consideran cosenoidal, pues entonces todo el sistema pues deberían expresarlo de la misma forma, cosenoidal. Si lo tenemos sinusoidal, pues entonces expresarlo de la misma forma como sinusoidal para todos, ¿listo? Recuerden que hay expresiones algebraicas que le permiten a ustedes determinar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces recordamos que nosotros teníamos que coseno de alfa menos beta, ¿sí? Era igual a coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta, ¿no? Dentro de las interesantes es, por ejemplo, pensar qué pasa si beta es igual a 90 grados, ¿no? Si beta llega a ser igual a 90 grados, pues entonces esto sería coseno de alfa menos 90 grados, como para que lo tengan presente. Ya vamos a mirar luego por qué 90, por qué 180, bueno, porque esos ángulos interesantes que nosotros vemos. Entonces aquí tendremos coseno de alfa, coseno de 90, más seno de alfa, seno de 90,
Y entonces aquí tendríamos lo siguiente. Lo siguiente es que aquí coseno de 90 da 0 y seno de 90 da 1, ¿no? Entonces, para ese caso particular, concluiríamos que coseno de alfa menos 90 grados es igual, como esto nos da 0, pues esto multiplicado por 0 nos da 0, entonces esto me da seno de alfa. Entonces esta es una de las fundamentales que vamos a estar trabajando. Coseno de alfa menos 90 es igual a seno de alfa. Bien. Si coseno de alfa menos, bueno, aquí en este caso sería más bien decir que si beta en este caso es igual a 180 grados, entonces aquí sería coseno de alfa menos 180 grados. O sea que esto es igual a coseno de alfa coseno de 180 grados más seno de alfa seno de 180 grados. Entonces, si aquí recordamos cuánto vale coseno de 180, esto da menos 1, ¿no? Y coseno y seno de 180, pues esto nos da 0. Por lo tanto, coseno de alfa menos 180 es igual a coseno de alfa por el menos 1, pues entonces me da menos coseno de alfa y esto me da 0. Entonces fíjense que ahí tenemos un corrimiento. Si ahora beta es igual a menos 90, pues entonces como coseno es una función par, pues entonces nos daría lo mismo. Y si coseno es bueno, no, miento, aquí hagámoslo bien. Beta es igual a menos 90. Entonces esto es coseno de alfa menos 90, o sea que me da coseno de alfa más 90. O si no se entiende, porque es que eso sería un poco diferente, entonces sería coseno de alfa menos 90, así pues para seguir la fórmula que estamos acostumbrados, porque si no entonces tendríamos que aplicar la de la suma de coseno, ¿no? O sea que esto sería igual a coseno de alfa coseno de menos 90, pero pues coseno de menos 90 también nos va a dar 0, más seno de alfa seno de menos 90. Entonces sabemos ya que coseno de alfa más 90, esto nos da entonces aquí 0, y el seno de menos 90 ya da menos, ¿sí? O sea que daría menos seno de alfa, da menos 1, ¿no? Esto da menos 1 porque el seno es hacia abajo y menos 90 respecto al ángulo 0 es igual a menos 1, ¿no? Muy bien. Y si beta es igual a menos 180, para este caso entonces si se cumple el ser par, entonces nos daría lo mismo que menos coseno, ¿no? Porque pues en este caso el coseno es el mismo en este caso particular, ¿no? O sea, no habría problema. Sin embargo, hagámoslo. Coseno de alfa menos 180, para seguir en el mismo razonamiento del ángulo. Entonces esto nos daría coseno de alfa coseno de menos 180, o sea que esto es igual a perdón, aquí sería más seno de alfa seno de menos 180, o sea que esto es igual, si seguimos aquí la definición, coseno de menos 180 es menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sería este menos 1, seno de menos 180, ahí en este caso sería 0, porque pues es la función en y pues ahí el desplazamiento del ángulo menos 180 pues es 0. Entonces aquí sería lo mismo, por lo que entonces aquí finalmente coseno de alfa más 180 es igual a menos coseno de alfa, porque esto nos da 0. ¿Listo? En resumidas cuentas,
coseno de alfa menos 90 grados va a ser igual al seno de alfa. Bien, el coseno de alfa más 90 grados es igual al menos seno de alfa. Coseno es una función par y seno es una función impar, entonces por eso es que nos da menos. La otra, esta sí la podemos expresar así, coseno de más o menos 180, porque tanto una como la otra siempre nos va a dar entonces el menos coseno de alfa, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. Bueno, ok, entonces estas son las funciones básicas que podemos tener para nuestros análisis o conversiones, si es que necesitamos hacer alguna conversión, ¿no? Porque pues también depende, porque puede que no necesariamente tengamos que hacer ninguna conversión. Entonces son cositas que hay que tener ahí presentes respecto de eso. ¿Listo? Muy bien, entonces avanzando un poquito y recordando lo que habíamos visto la vez pasada, fíjense que nosotros hicimos análisis de la fuente y decíamos que, por ejemplo, el voltaje de la fuente en función del tiempo tenía una amplitud, vamos a colocarlo aquí en general, ¿sí? Una amplitud de la fuente, coseno de omega t, y teníamos un desfase de la fuente. Bien, y encontramos que, por ejemplo, el voltaje en el resistor en el tiempo, o si no lo encontramos, al menos sabemos o intuimos que la amplitud del resistor también tiene la misma forma, porque es una respuesta forzada, ¿no? Pues al ser forzado, los voltajes y corrientes del sistema RLC se ven forzados a la fuente, que eso es lo que usualmente concluimos. Y el voltaje, por ejemplo, en la bobina, entonces esto va a ser una amplitud en la bobina, coseno de omega t más phi sub L. ¿Listo? Y también incluso mirábamos que la corriente, lo voy a hacer aquí en rojo, la corriente del circuito, ¿sí? Tenía pues una amplitud del circuito, coseno de omega t más un phi del circuito. ¿Listo? Fíjense que en todas estas expresiones que tenemos acá, lo único que cambia realmente en todo son las amplitudes y lo que son los ángulos de fase, porque si ustedes se dan cuenta, la frecuencia, el omega, sigue siendo igual, el tiempo sigue siendo igual para todo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que esto que tenemos acá en el tiempo se puede realmente parametrizar en términos de una amplitud y un ángulo de fase, pues trabajemos lo más fácil así, porque pues trabajar con expresiones en el tiempo es un poco más complicado, y de repente puede que sea más fácil trabajar con solamente amplitudes y ángulos de fase, que eso es lo que buscamos realmente nosotros, ¿no? Lo que buscamos es que podamos realizar una especie de transformación, y que esa transformación nos permita llegar a realizar pues las cosas más sencillas, ¿no? Fíjense que aquí tenemos este que solamente varía, este que solamente varía, ¿sí? Y este que solamente varía. Siempre se va a tener que, solamente va a verse esa variación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si eso es cierto, fíjense que yo podría expresar eso en términos de algún otro tipo de expresión matemática que podamos operar y que nos permitan de alguna forma expresarlo de esa forma. Y voy a introducirlo acá. Por ejemplo, si yo quisiera representar este voltaje de la fuente, pues lo voy a representar así como una letra, como una B mayúscula, como, por así decirlo, como vector, parece como un vector, y entonces aquí le coloco BF. Ya no le coloco el tiempo porque el parámetro de tiempo ya lo eliminamos, ¿no? O sea, es como si nos deshiciéramos de la componente del tiempo, que realmente no, sino que hacemos que el tiempo, como es constante en todas, digamos que va, no, más que constante es que varía al mismo tiempo en todas,
por lo que entonces su variación se elimina. Es como si de repente yo estoy girando, es como un sistema que está girando, ¿sí? Y yo de repente comienzo a girar con el sistema a la misma velocidad. De repente, ¿qué es lo que pasa? Pues uno pareciera que estuviera quieto, ¿sí? O sea, yo respecto al sistema pareciera que estuviera quieto, entonces pareciera que no estuviera girando. Algo parecido está pasando acá. Por eso es que eliminamos la componente tiempo y nos concentramos en los parámetros más importantes que nos interesan, es pues a qué ángulo me encuentro respecto a una referencia, y a qué amplitud también me encuentro respecto a una referencia, ¿sí? Entonces este voltaje de la fuente ya no lo vamos a expresar en términos del tiempo, sino que esto se transforma de otra forma, se transforma a una expresión que solamente depende de la amplitud y del ángulo de fase, ¿no? Entonces esto va a ser la amplitud de la fuente, y le colocamos entonces aquí el ángulo y le colocamos el phi. Es como la forma de expresarlo. Y pues esto está en voltios, ¿no? La unidad sigue estando en voltios, ¿no? ¿Qué pasa si por ejemplo yo quiero expresar esta corriente acá? Pues entonces ya no le coloco una I, sino le coloco como una I minúscula, sino le coloco como una I mayúscula, y esto es I de C, en este caso I de C. Esto también está en términos de la amplitud y del ángulo de fase, por lo que entonces aquí va a ser una amplitud C del circuito, lo que nos dé, lo que nos haya dado, con ángulo de cuánto, de phi sub C, y eso está en amperios. ¿Listo? Siempre tenemos en cuenta el signo que nos va a dar ahí, ¿no? Algunos otros libros representan esta letra, por ejemplo esta letra B la representan también así. Le colocan una mayúscula y le colocan una rayita encima para indicar que es un fasor. Hay algunos otros libros que colocan así y le colocan entonces la virguirilla, ¿sí? Como la de la ñ, esta se llama una virguirilla. Otras formas de notarlo, ¿no? Creo que esas son las más notables. En mi caso a veces yo lo hago así, ¿sí? Como si fuera una letra B, y aquí yo lo hago así como una letra I, ¿sí? Depende como ustedes quieran. Lo importante es que esta letra va a ser solamente, o digamos este voltaje va a estar expresado en solamente términos de amplitud y de ángulo, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, entonces el análisis, ya nos olvidamos del tiempo. El análisis se enfoca solamente en valores de amplitud, y en ángulo de fase, ¿Listo? Entonces ya no necesito otra cosa de esa función en el tiempo, sino necesito solamente la amplitud y el ángulo de fase, y con eso entonces yo ya puedo transformar esa expresión en el tiempo a una función que solamente depende de amplitud y de ángulo de fase. A esta forma de representarlo, pues uno lo llamaría fasor. Un fasor. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos fasores, podemos decir entonces que el fasor es una representación simplificada, ¿sí? Es una simplificación de una función sinusoidal o senoidal, senoidal o cosenoidal, no importa los dos, porque finalmente pues uno se puede escribir en términos de la otra, senoidal o cosenoidal, no importa, ¿sí? Para tener presente en las cuestiones del fasor, ¿no? Pues nosotros vamos a tomar como referencia
pero realmente se puede tomar como ustedes quieran, ¿no? Nosotros vamos a tomar como referencia la referencia a la función coseno. La referencia es la función coseno. Es la función coseno. ¿Listo? 2. Se debe trabajar con un solo valor de omega, porque fíjense que nosotros hacemos esta suposición porque previamente trabajamos con ¿qué? Con un omega t que era igual en todas las funciones sinusoidales o cosenoidales, ¿no? Si yo trabajo con omegas distintos, ya esta representación fasorial no sería válida, ¿no? ¿Sí? Porque solamente estoy trabajando con valores de omega únicos, ¿no? 3. Nosotros vamos a trabajar con amplitudes positivas. Con amplitudes positivas. ¿Listo? Entonces, si nosotros podemos trabajar solamente con amplitud y con un ángulo de fase, pues eso nos recuerda a un modo de representar los números mediante una amplitud y un ángulo. Y no sé si ustedes recuerdan que eso tiene una connotación matemática y es pues la forma de representar un vector, ¿no? ¿Sí? Porque tiene una magnitud y una dirección. Recuerden que la dirección la puedo representar mediante ángulo, ¿sí? Y la magnitud la puedo representar mediante esa distancia que hay desde 0 hasta el punto que representa ese vector, ¿no? ¿Sí? Ya valía la pena recordar que son pues vectores libres, cuando el vector es libre, cuando el vector no es libre y que parte del origen, sí, bueno, cosas de ese estilo habría que tenerlas presentes para este caso. Entonces, si recuerdan, entonces finalmente yo puedo representar un fasor mediante esta flechita, ¿sí? Y la magnitud de esto pues va a ser entonces la amplitud, y el ángulo que tenemos acá es el ángulo del famoso ángulo de desfase, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, que es la magnitud del vector, realmente es como si yo estuviera hablando de la amplitud, y esto que yo estoy aquí hablando del ángulo de desfase es realmente la dirección, ¿no? O sea, esa dirección que ustedes hablan en vectores es el ángulo realmente de desfase. Fíjense que entonces estamos hablando de que tenemos las mismas referencias absolutas que en los vectores, ¿no? Partimos de que pues el ángulo aquí va a ser 0 y las amplitudes pues van a asumirse positivas, ¿sí? Porque pues todo parte de 0 y la magnitud pues es una cantidad no negativa, por eso es que necesitamos trabajar con amplitudes positivas, por eso necesitamos trabajar con amplitudes con un único valor de omega, porque pues esto realmente este omega me está diciendo es a qué velocidad está girando esto, ¿no? Esto es como una velocidad de giro, ¿no? Porque pues es velocidad angular. Pero finalmente el modo de expresar este tipo de fasores es mediante una flecha que parte del origen. Si es un vector unitario, ya vamos a ver luego que no necesariamente ese fasor tiene que partir del origen, sino que se puede transformar en un vector libre, y el ángulo de desfase que parte desde la referencia 0, tal como lo conocemos en vectores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Ok, entonces algunos ejemplos como para ilustrar esto que les estoy indicando. Supongamos que tenemos un voltaje en el tiempo y nos dicen que es 120 coseno de omega t menos 30 grados, y esto está en voltios.
¿Qué significa eso? Pues que lo que vamos a hacer es pasarlo a un fasor. Entonces esto sería un voltaje fasorial, o sea, ya me olvido del tiempo y lo que extraigo es la amplitud. Ustedes ya saben que la amplitud la ubico acá y el ángulo de fase lo ubico acá. Yo lo voy a hacer así porque pues me acostumbro mucho a hacer así. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Lo que les digo, esto es en voltios. Otra forma de hacerlo, pues por si, o sea, esto no es una cuestión de, es así y colocan el ángulo acá, menos 30. Pero eso finalmente va a estar en voltios, no importa cómo lo hagan. Otros profes lo hacen 120 y entonces hacen así derechito y lo colocan así encima para indicar entonces que es un fasor, pero también es válido, ¿no? Eso no hay problema respecto de eso, ¿no? O sea, por notación no hay inconveniente. ¿Cómo graficaría yo entonces este fasor, no? Pues tendría que tener presente que tengo que graficar mi plano, en este caso cartesiano, pero que lo voy a transformar en polar, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que aquí necesito ubicar mi ángulo de referencia, que es ¿quién? Si yo me acuerdo de mis coordenadas polares, yo sé que entonces esto, como un menos 30, ese es el, por así decirlo, el vector, o más bien la línea que está indicando aquí que este ángulo es de ¿cuánto? De menos 30 grados respecto del 0. Entonces el vector, aquí, tiene una amplitud de ¿cuánto? Entonces este es 30 y por ejemplo el vector va a ir hasta acá, ¿sí? Y la magnitud de este es de 120, ¿no? Entonces el punto va a estar acá. Este punto que me está indicando que ahí eso mide 120, sino que este rojo que estoy dibujando ahí es la referencia, ¿no? Debería haberlo hecho de pronto un punteadito, pero pues bueno, no interesa ahí. Bien, entonces así es como yo ubico en este caso valores fasoriales. Si por ejemplo tengo otro valor, voy a hacer otro ejemplo para este caso. Bueno, y para este caso por ejemplo podemos notarlo así: voltaje X fasorial, ¿no? Voltaje X fasorial. Muy bien. Si yo por ejemplo tengo otro que es IY y la función en el tiempo es 4 coseno de omega t menos 130, por ejemplo, o coloquémosle más 130, y esto está en amperios porque es corriente, pues entonces la representación fasorial de esto, perdón, aquí si ven lo que hay que tener presente, esto de acá no es fasor, esto de acá es en el tiempo, I de t. ¿Por qué es I de t y su Y de t? Porque está con el t, pero cuando yo ya la transformo, entonces aquí ya sería I su Y y ya eso se volvería un fasor. Entonces esto me daría 4 con ángulo de 130 positivo, ¿no? Con ángulo de 130 positivo. Y esto sigue estando en amperios. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo lo grafico? Lo grafico entonces de la siguiente forma. Tengo que buscar la referencia de 130 grados, entonces comienzo aquí desde 0 y más o menos la referencia de 130 grados podría ser acá, ¿no? ¿Cuánto mide ese vector? Pues eso mide 4. Si nosotros tenemos la misma referencia, pues este vector va a ser realmente pequeño, ¿no? Porque pues uno respecto al otro, que son 120, pues este realmente va a medir solamente 4, ¿sí? A no ser que tengamos dos referencias, pues no es problema, ¿no? Dos magnitudes de referencia o dos graduaciones distintas. Y aquí entonces voy a tener mi ángulo de fase, que en este caso va a ser 130 positivo, ¿sí? Me ubiqué ahí para tener presente eso. ¿Listo? Ok, ¿cómo se llaman los ejes de esta coordenada, de este plano, por así decirlo, polar? Entonces a esto también le llaman, por ejemplo, la parte real, y esta le llaman la parte imaginaria.
¿sí? Porque esto finalmente, al ser una magnitud y un ángulo, yo lo puedo expresar de una forma o de otra, que es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Porque son diferentes formas de expresar. Muy bien, entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un voltaje, por ejemplo, qué sé yo, un voltaje S, no importa, S puede representar cualquier número, que tiene una magnitud, ¿sí? Fíjense que aquí es el fasor, mientras que aquí yo la B ya no le trazo como la rayita, porque indica que esto es un número, ya no tiene una dirección como tal, sino que la dirección se la da el ángulo que yo coloque acá, y aquí le coloqué entonces, por ejemplo, phi sub B. Ese phi sub B para indicar que es un ángulo de voltaje, ¿no? A esto se le conoce como la forma polar. La forma polar. ¿Listo? Ahora, yo también puedo representar este voltaje de la fuente, lo puedo representar mediante la descomposición, ¿sí? La proyección de este vector sobre el plano real. Acuérdense que yo dibujé el eje real y dibujé el eje imaginario en la anterior. Fíjense que aquí tengo el eje imaginario, aquí tengo el eje real. Entonces, ¿qué es lo que está indicando eso? Que esto sería la parte real. ¿La parte real de quién? En este caso sería la parte real de este vector S más J, la parte imaginaria del vector S. Esto también está en ¿qué? Esto también está en voltios, ¿no? Pero usualmente uno no lo expresa como la parte real de eso, sino lo que dice es, bueno, si yo quiero hallar la proyección de esa magnitud que parte de cero sobre el eje real, pues entonces yo digo que esto es la amplitud, que en este caso es Bm, por la proyección. Acuérdense que la proyección en este caso sería entonces el coseno del ángulo más J, que es el plano complejo, y es Bm, que es también la amplitud por la proyección, en este caso, que sería la función sinusoidal, ¿no? Y esto estaría en voltios. ¿Qué significa eso? Esta forma, lo que llaman es la forma rectangular. Forma rectangular. Y si yo a esta forma Bs le factorizo el Bm, porque dice que aquí está en ambas, pues esto me da coseno de omega B, de phi sub B, perdón, J seno de phi sub B, pues esto realmente es Bm, y esto por la exponencial compleja, pues entonces sería e a la J omega sub B, phi sub B, perdón, y esto también nos daría en voltios, ¿no? Pero esta forma tiene una forma que es, o digamos la forma de llamarla la forma exponencial compleja, ¿no? Exponencial compleja. Porque aquí lo que hicimos fue invocar la función exponencial compleja de Euler, ¿no? Hay que tener presente para ese caso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Excelente. Entonces ahí tenemos formas de expresar nuestros vectores, ¿no? Y partiendo de eso, pues ya podemos entonces saltar de un lado a otro. Tenemos unos ejemplos. ¿Qué significa eso? Que podemos, por ejemplo, el voltaje fasorial de X pues es igual a 120 con ángulo de 30, por ejemplo. ¿Sí? Si llega a ser eso, pues si lo expreso en la forma rectangular, esto va a ser 120 coseno de 30 más J 120 seno de 30, ¿sí? Pero nosotros sabemos que coseno de 30 y seno de 30 tiene sus representaciones, o bueno, digamos tiene un valor, ¿no? Porque pues eso es un valor cosenoidal, ¿no?
Entonces para este caso el coseno de 30, si nosotros lo expresamos, entonces esto sería 120 por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, más j, y el seno de 30 en este caso es, acuérdense que es un medio, ¿no? 120 por un medio. Acuérdense que todo esto es en voltios, esto es en voltios, ¿listo? O sea que finalmente el Bx, que está en fasor expresado en forma rectangular, sería entonces 60 con raíz de 3 más j 60, y esto sería en voltios, ¿sí? Entonces esto que tenemos acá, la forma fasorial o polar, ¿sí? Fasor o polar, esto que tenemos acá es la forma rectangular, la forma rectangular. Y esto que tenemos acá, Bx, por ejemplo, fíjense que ahí yo tenía 120 a la J 30. ¿Por qué a la J 30? Pues porque tenía el ángulo phi sub B. Entonces este que tenemos acá es la forma exponencial compleja. Exponencial compleja, ¿listo? Para que lo sepan de una vez, hay algunas calculadoras que me permiten convertir entre una y otra función, es decir, yo puedo transformar de la forma polar a la forma rectangular y viceversa. ¿Por qué es importante hacer la transformación de una respecto a la otra? Porque resulta que de repente puede que eso se puedan sumar más fácilmente algunas cosas en polar, o se puedan hacer operaciones más fácilmente en rectangular. Cuando yo quiero sumar, por ejemplo, dos vectores, es mucho más fácil sumarlos en forma rectangular y obtener sus componentes y volverlo, por ejemplo, a forma polar, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tengo que sumarlo en forma polar, es más complicado, porque tengo que pues aplicar, digamos, devolvernos a la forma rectangular para poder hacer la suma, ¿no? No es tan sencillo, es decir, ahí puede representar un problema, ¿listo? De hecho, hagamos un ejercicio para mirar qué es lo que yo quiero ilustrar, ¿no? O más bien, más que hacer un ejercicio, miremos qué es lo que quiero decir, porque pues el ejercicio primero, antes de hacerlo, necesitamos expresar unas operaciones básicas antes de eso. Supongamos entonces que tenemos otra vez el Bx, esto está en fasor, Bx fasorial es igual a 120 con ángulo de 30, ¿sí? Y tengo un voltaje Z también fasorial que es igual a 200 con ángulo de 60, y nos piden entonces hallar la suma de los dos fasores, es decir, Bx más Bz, es decir, tenemos que sumar 120 con ángulo de 30 más 200 con ángulo de 60, ¿sí? Algunas personas estarían tentadas a decir que esto es igual a, bueno, entonces sumamos magnitudes, entonces esto nos da 320 con ángulo de 90, ¿sí? Entonces esto, como lo vemos acá, no es cierto, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer para proceder de la forma correcta? Lo que tenemos que hacer es hacer una transformación de polar. O sea, si yo quiero, por ejemplo, sumar en este caso, tengo que sumar o restar, cualquiera de las dos. Tengo que transformarlo a rectangular. ¿Y cómo lo transformamos a rectangular? Entonces realmente el procedimiento continúa acá. Entonces esto sería 120, lo que yo les decía, coseno, para este caso de 30, más j, 120, seno de 30. Ese sería ¿para quién? Para el Bx. Esto sería Bx acá. ¿Y quién es el Bz? Pues el Bz también va a tener una representación
en forma rectangular, que es 200 coseno de 60 más j 200 seno de 60. ¿Listo? Y ahora entonces, ya sabiendo que hice esa transformación, sí puedo hacer la suma uno a uno, ¿no? O sea, término a término, o más que término a término, componente a componente, porque aquí ya estoy expresando en solo reales, componente real, y aquí estoy expresando solamente las componentes imaginarias, y ahí ya podría sumar, ya no tendría inconveniente en hacerlo, ¿no? Es tenerlo presente respecto de eso. Muy bien. Entonces, para este caso, para poder sumar, ¿qué necesito hacer? Pues realizar mi operación que me dice arriba. Entonces, reduciendo un poquito, esto nos daría, nosotros ya hemos hecho eso, ¿no? Coseno de 30 de raíz de 3 sobre 2, o sea que eso me da 60 raíz de 3, ¿sí? Más seno de 30 es un medio, entonces 120, esto me daría 60, ¿no? J60. Y el otro me daría 200 coseno de 60, aquí en este caso sería el contrario, aquí me daría 100, porque coseno de 60 es un medio, y 200 dividido 2 pues me da 100, más j 200 seno de 60, aquí sería raíz de 3 sobre 2, o sea que aquí me da 100 por raíz de 3. Es decir que finalmente esto nos va a dar 100 más 60 raíz de 3 más j, factor de quién, de 60 más 100 raíz de 3, ¿sí? Pues esto realmente nos va a dar un número, ¿no? Si nosotros llegamos a expresar ese número de 100 más 60 por raíz de 3, de acuerdo a los cálculos que yo tengo acá en la calculadora, me corregirán, esto da 203.92 más j, y si yo hago entonces el 60 más 100 por raíz de 3, esto me va a dar, perdón, 60 más 100 raíz de 3, esto me va a dar 233,20, ¿sí? Y esto yo lo podría expresar nuevamente como la suma de los dos en una forma polar, ¿no? En una forma polar. Es decir, que aquí tendríamos una magnitud de bx más bz, ¿sí? O sea, bueno, vamos a colocar más bien un término resultante, más que decir que es un valor, es un término resultante, pues esto nos va a dar un valor de magnitud, por ejemplo valor r con un ángulo de phi r. O sea que aquí lo estamos mirando en forma rectangular y la idea es pasarlo luego a forma polar. Pero para hacer un poquito la remembranza de cómo sería la cuestión acá, entonces vamos a recordar algunas propiedades a saber de estos números complejos que hemos trabajado en varias veces o en otras ocasiones, ¿no? Para eso entonces recordemos lo siguiente. Entonces ya sabemos que los fasores se pueden representar como si fueran números, ¿no? O sea que esto es, si hablamos de suma de fasores, realmente estamos hablando desde finalmente como si fueran de números complejos, ¿no? De números complejos. Entonces, si yo tengo un número z sub 1, perdón, que tiene componentes a más jb, donde a y b son reales, y tengo otro número z sub 2 que es c más jb, pues z1 más z2, la suma de esas dos cosas va a ser entonces a más c más j b más d. Fíjense que aquí va a ser muy pero muy sencillo sumar números complejos usando
usando pues las componentes rectangulares. Fíjense que esta forma que tenemos acá, esto que tenemos acá, es una forma rectangular. Forma rectangular. Sí, es una forma rectangular. Muy bien. Pero si nosotros queremos hacer bueno, aquí de pronto se me pasó. Yo podría haber hecho aquí más menos. Finalmente la suma más menos pues va a ser entonces aquí más menos, ¿no? Sí, eso es, no hay... No, aquí debería ser más bien así. Si yo tengo números así y lo que hago entonces es más menos, aquí me daría más menos. Listo. Perfecto. Obviamente depende del valor de b y d. Finalmente pues eso ahí va a haber un número, un número distinto. Si hacemos producto de fasores, es como si también estuviéramos hablando de números complejos. Entonces en este caso supongamos que tenemos un número complejo que tiene una forma m1 con un ángulo de θ1, y tenemos un complejo z2 con un ángulo θ2. ¿Listo? Entonces el producto de z1 por z2 es muy fácil también, pues es igual a m1 con ángulo de θ1 por m2 con ángulo de θ2. Y esto yo lo podría expresar como si fuera la exponencial compleja, o sea que esto sería m1e a la j θ1 por m2e a la j θ2, ¿sí? Entonces es como si yo cogiera y multiplicara el m1 por el m2, es decir, como si estuviera multiplicando los términos constantes de la exponencial, y el e a la j θ1 por el e a la j θ2, pues como son bases iguales, entonces esto yo lo puedo sumar. m2, eso sería e a la j θ1 más j θ2, ¿sí? Y esto pues si lo transformamos nuevamente al exponencial, a la forma fasorial, estamos, digamos, lo tenemos en forma exponencial compleja, pero si yo lo transformo a la forma fasorial, sería entonces m1 por m2 con ángulo en este caso de θ1 más θ2. ¿Listo? Entonces el producto de las magnitudes por y la suma de los ángulos, ¿sí? Eso es debido a las propiedades de la exponencial compleja, ¿no? Para que lo tengan ahí presente en ese caso. Listo. Y si es, por ejemplo, la división, pues se trabaja como si fuera un producto invertido, ¿no? División de complejos. División de fasores, perdón. División de fasores, en este caso nuevamente hablamos de números complejos. Y aquí entonces tenemos un número complejo z1 que tiene la forma m1 con ángulo de θ1. Tenemos un complejo z2 que es m2 con ángulo de θ2. Entonces esto sería la división, entonces sería z1 partido en z2. Esto es lo mismo que tener m bueno, primero antes de eso, entonces aquí sería θ1, aquí sería m2 partido en θ2. Entonces si lo expresamos en forma exponencial compleja, entonces esto va a ser m1 e a la j θ1 sobre m2 e a la j θ2. Y pues entonces, de acuerdo a las propiedades de los exponentes, pues esto es lo mismo que tener e a la j θ1 j θ2. Y pues esto finalmente va a ser m1
sobre M2 con ángulo de θ1 menos θ2. Pero fíjense que aquí lo tenemos en forma de fasor. Claro que la forma fasor a la forma exponencial compleja es un paso, ¿no? Porque básicamente es la amplitud o la magnitud y el ángulo. Entonces, e al ángulo, que es la forma de verlo desde el punto de vista de la exponencial compleja. ¿Listo? Bueno, muy bien. A modo de recordarles, también ustedes tienen que tener presente que existen unas tablas donde tienen ángulos que se llaman los famosos ángulos notables, ¿no? Tengan presente eso. También a modo de recorderis. Tabla de ángulos notables, que son ángulos muy comunes que vamos a estar usando, al menos desde el punto de vista teórico. Entonces pues no va a haber inconveniente ahí, ¿no? Entonces aquí sería 0, el 30, el 45, el 60 y el 90. Entonces pues hay unas formas de aprenderse eso de memoria, pero ustedes consultan cómo es la coseno y tangente, ¿sí? Entonces seno de 0 pues me da 0, y aquí entonces seno de 0 me daría 1, este me daría raíz de 2 sobre 2, este me daría raíz de 3 sobre 3, esto me da 1/2, y aquí sería al contrario, 1, 0, y entonces esto aquí me da raíz de 3 sobre 2, este me da lo mismo, raíz de 2 sobre 2, y aquí me da 1/2. Esta comienza a ser, esa es una raíz de la otra. Listo. La tangente pues es la división de seno sobre coseno, o sea 0 sobre 1 pues me da en este caso 0, me da 0. La división de 1/2 sobre raíz de 3/2 pues eso me da 1 sobre raíz de 3, perdón. Si racionalizan pues eso le da raíz de 3 sobre 3, esto da 1, tangente de 45 siempre es 1, aquí ya nos daría el inverso de 1 sobre raíz de 3, y esto me daría infinito. Entonces tangente de 90 da infinito, o tiende a infinito, no es que dé un número como tal de infinito, sino que tiende a infinito. ¿Listo? Bueno, algunos ejemplos para recordar lo que estábamos mirando anteriormente es esto. Entonces, cuando quiero pasar de rectangular, a polar, o rectangular a fasor, pues finalmente fasor es una representación polar. Supongamos que tenemos un complejo que tiene la siguiente forma: 4 menos j3, y queremos entonces expresarlo, ese mismo complejo, de la forma A con un ángulo phi, pues porque eso es lo que queremos hacer, o sea que finalmente necesitamos encontrar A y necesitamos encontrar phi. Pero ¿cómo hago para encontrar A? A es muy sencillo de encontrar, es la raíz cuadrada de la componente real. En este caso sería, si por ejemplo z es un complejo que tiene A más J más JB, pues entonces la amplitud va a ser esa, y el ángulo phi va a ser igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. Entonces aquí tenemos que identificar quién es A y quién es B. A es igual a 4, B es igual a menos 3, ¿sí? Si eso ya lo identificamos acá, o sea, esto fue identificado ¿de dónde? De este complejo de acá. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la amplitud. ¿A qué es igual la amplitud? Raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea que es 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. O sea que esto me da 16 más 9, y esto me da raíz de 25, o sea que la amplitud acá es de 5. Y fíjense que es positivo, ¿no? Muy bien, eso sería para la amplitud.
Y el ángulo entonces sería phi es igual a la tangente a la menos 1 de b sobre a. Pero ¿quién es b? Es menos 3. No le colocamos la j, ¿no? Que se hace sobre la coordenada, ¿sí? Porque j es un indicador de plano, mientras que menos 3 es un indicador de coordenada, lo mismo que 4, ¿no? Es un indicador de coordenada. Menos 3 sobre 4. Entonces, si nosotros utilizamos la calculadora para sacar la función inversa, entonces le hacemos a tangente a la menos 1 de menos 3 partido en 4. Eso nos da aproximadamente menos 36,86. Si tenemos nuestra calculadora en grados, pues entonces el resultado nos va a dar en grados. Por lo que finalmente el z que tenemos realmente es de 5 con ángulo de menos 36,86. No sé si por ejemplo z es un voltaje, pues entonces serían voltios. Si z es una corriente, pues sería entonces amperios. Si z por ejemplo está en una unidad de milis, pues entonces sería milivoltios. Si z está por ejemplo en una unidad de amperios, en miliamperios, pues serían en miliamperios, ¿sí? Cositas de ese estilo para que lo tengan ahí presente y lo recuerden, que no se les olvide nunca cómo es eso. Entonces aquí aquí hicimos un ejemplo de rectangular a polar, ¿sí? ¿Qué pasa por ejemplo si yo tengo que dividir? Eso también es cosita de recorderis, ¿no? Para que lo tengan presente. Si yo tengo que dividir dos complejos que están en forma rectangular, pues hay varias formas de hacerlo, o al menos dos conocidas, ¿sí? que son vemos como fáciles de ver. Ejemplo. Bueno, antes de pronto de hacer ese ejemplo, hagamos un ejemplo de cómo sería de polar a rectangular. Esta es mucho más fácil, porque si yo tengo un z, como por ejemplo, un ejemplo, 10 con ángulo de 30, supongamos, ¿sí? Entonces la idea es encontrar el z, pero en este término, a más jb, ¿sí? La pregunta es, ¿quién es a? Pues a es igual a la amplitud coseno del phi, y b es igual a la amplitud seno del phi. Este sí es súper fácil, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién es la amplitud acá y quién es el phi? Entonces la amplitud es 10 y el phi, ¿quién es? Pues el phi es 30. Basta entonces simple con reemplazar. Entonces a es igual a 10 coseno de 30 y b es igual a 10 seno de 30. Entonces eso sería 10 coseno de 30. Recuerden que entonces eso es raíz de 3 sobre 2, o sea que eso sería 10 por raíz de 3 sobre 2, 10 por raíz de 3 sobre 2, eso nos daría 5 raíz de 3, y este último nos da 10 por seno de 30, que es 0.5. Esto nos daría 10 por un medio es igual a 5. Por lo que finalmente nuestro complejo va a ser entonces expresado como 5 raíz de 3 más j, que es un indicador de plano, 5. Y pare de contar. También vale la pena recordar para este tipo, por ejemplo, de ejercicios, si yo tengo por ejemplo un z1 que tiene un valor de 4 más j7 por ejemplo, y un z2 que tiene un valor por ejemplo de menos 9 más j2, supongamos, ¿sí? Y nos piden entonces hallar z1 sobre z2, pues fíjense que aquí no va a ser tan fácil
como cuando estuviera en forma polar, ¿no? Porque si estuviera en forma polar, ¿qué tendríamos que hacer de acuerdo a lo que habíamos hablado? Simplemente las amplitudes se dividen y se restan los ángulos, pero fíjense que aquí yo no lo tengo en forma polar. Algún estudiante puede preguntar, bueno, si yo lo transformo a forma polar, entonces ya puedo hacer la operación. La respuesta es en efecto, sí, lo pueden hacer. Sin embargo, a modo de recorderis, pues voy a hacer este procedimiento que ustedes deben también recordar de alguno de sus cursos. Entonces fíjense que aquí tenemos Z1, o sea que tengo que dividir 4 más JZ sobre menos 9 más J2, que son dos complejos. Y para hacer esa transformación yo hago una multiplicación con un 1 adecuado. Y mi 1 adecuado es lo que se conoce como el conjugado. Entonces el conjugado es del denominador. ¿Cuál es el conjugado del denominador? Recuerden que es el mismo número pero con el menos en la parte compleja. Ojo, compleja. ¿Listo? Así que sería menos 9 menos J2. Entonces, ¿por qué yo sé que es menos J2? Porque aquí es más J2. Si fuera menos J2 acá, pues entonces el otro sería más menos J2 acá, ¿no? Y así viceversa, ¿no? Bien, y lo que hacemos es una multiplicación de complejo a complejo. Sabemos nosotros que entonces, si aplicamos la propiedad distributiva para este caso particular, entonces lo que hacemos es que nos da menos 9 por 4, 36. Después el 4 lo multiplico por el menos J2, o sea que eso me daría menos J8, ¿sí? Luego el más J7 por el menos 9, entonces eso me daría menos J, porque pues el menos por más da menos, y 7 por 6, 9 por 7 es 63. Y el otro es más por menos, da menos, y con el J al cuadrado. Como J es la unidad imaginaria de raíz de menos 1, pues entonces J al cuadrado es menos 1, ¿sí? Y ese menos por ese más me daría, ese menos por ese menos me daría más. Entonces ahí ya tendría el J cuadrado. Y el 7 por 2 me da 14. Sobre, y ahí me daría entonces el cuadrado del primero, sería menos 9 por menos 9 daría 81, menos, ¿por qué me da menos? Porque es el cuadrado del segundo, pero ¿quién es el cuadrado del segundo? Como es una diferencia de cuadrados, entonces esto me daría menos 4. Y con el menos me daría más. ¿Listo? Digamos que lo que queremos hacer es como si fuera una diferencia de cuadrados, entonces por eso aquí yo estoy colocando la diferencia de cuadrados. Es como si yo colocara menos 9 al cuadrado menos J2 al cuadrado, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y entonces esto me va a dar 81 y esto me va a dar menos J cuadrado por 4. Pero J cuadrado es ¿quién? J cuadrado es menos 1 y con el menos da más. ¿Listo? Continuando, entonces aquí nos daría aquí a reducir, ¿no? Menos 36 más 14 y lo que después tengo que reducir es menos J8 menos 63, ¿no? Muy bien, entonces menos 36 más 14 nos va a dar menos 22 desde el punto de vista de los reales, de la parte real, perdón. Y me daría el menos, porque tengo ahí dos menos, eso me va a dar más negativo. Y con el 8 eso me daría 71, unos J71, ¿no? Sobre 85. 85 más 4 da 85, 81 más 4 me da 85. Listo. Partiendo de eso, entonces ya puedo hacer la separación. Menos 22 partido en 85 menos J 71 sobre 85. Y obtuve entonces la división. ¿Sí? Ya obtuve la división. Muy curioso porque realmente no estoy haciendo una división como tal. Uno esperaría que este dividido este, no. Estoy haciendo una división especial por el método del conjugado, ¿no? También vale la pena recordar esto para que lo tengan presente. Muy bien.
Entonces, ya he entendido lo de los números complejos, recordando entonces todo lo que hace referencia a algunas operaciones matemáticas. Digamos que lo de fasores se puede dejar hasta aquí. Y este resumen, el resumen que quiero establecer es que un fasor realmente es una representación, de amplitud y ángulo de fase. ¿Listo? Es una representación de esas dos cosas. Un fasor se representa por una letra griega o itálica o negrilla, como ustedes quieran hacer, pero que no depende del tiempo. Eso depende de la amplitud y depende del ángulo phi, ¿sí? Y que se nota entonces de la siguiente forma, y que tiene entonces varias formas de representarse. Una es la forma polar, la otra forma de representarlo es mediante la forma rectangular A más JB. Entonces esta de acá es la forma rectangular, y la última forma es muy parecida a la polar, pero es mediante exponenciales complejas, que también la usan en algunos libros, ¿no? Entonces esta es exponencial compleja. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque resulta que tenemos una expresión matemática en el tiempo, voltaje en el tiempo, que es igual a una amplitud coseno de una frecuencia por el tiempo más un ángulo de desfase. Entonces esto que tenemos acá realmente se vuelve constante respecto a las otras, entonces vale la pena operar, o vamos a hacer operaciones más fáciles entre esta y esta. Por eso es que extraemos esa información de nuestra función en el tiempo y la transformamos entonces a una función fasorial, ¿no? O una representación fasorial, por así decirlo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder? Recordemos entonces que nosotros tenemos elementos de circuito, y esos elementos de circuito que es un resistor, asuman que está sometido a una fuente de voltaje, a un voltaje, perdón. O sea, hay un resistor en un circuito que tiene una función de voltaje sinusoidal o cosenoidal, ¿listo? Entonces se genera un voltaje en el resistor que tiene la misma forma de la fuente, es decir, la fuente fuerza a que los voltajes corrientes de los elementos tengan la misma forma de la fuente. Bien, eso sería entonces para el voltaje, y aquí yo tendría entonces la corriente en el resistor, RT y VT. ¿Listo? Entonces supongamos que el voltaje en el resistor en el tiempo va a tener la forma de un voltaje en el resistor, una magnitud de voltaje, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo en el tiempo, ¿no? Coseno de omega t, ¿sí? Listo. Supongamos que en este caso más fácil tenemos un ángulo de fase 0, y el ángulo de, la función de corriente del elemento, entonces va a ser una corriente del resistor, vamos a colocarla como IR coseno de omega t. Aquí me olvidó colocar que eso es en voltios, y esto de aquí abajo es en amperios. ¿Listo? Nosotros sabemos que por la ley de Ohm, independientemente del tipo de fuente que estemos analizando, que el voltaje en el resistor en el tiempo es igual a el elemento llamado R por la corriente en el resistor en el tiempo. Entonces
pues ya tenemos una representación. Esto viene de la ley de Ohm. Esto de acá es ley de Ohm, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos el operador de fasor, ¿no? ¿A qué llegaríamos nosotros ahí? ¿Sí? Llegaríamos a que si lo transformamos, entonces esto va a ser voltaje del resistor es igual, como R es una constante, pues entonces R va a ser, no va a sufrir eso, es una constante, no tiene ningún inconveniente, y esta entonces va a ser I de R, ¿sí? ¿Listo? O apliqué el operador, ¿sí? Entonces aplicando operador fasor, si es que se le puede decir un operador, pues simplemente es un operador que extrae la amplitud y la corriente del elemento. Entonces esto va a hacer que el voltaje del resistor que tiene, de acuerdo a lo que nosotros tenemos allá en nuestra función, si se dan cuenta, esto de acá, el BR es BR, perdón, si lo volvemos, pues lo volvemos fasor, es BR con ángulo de 0, y esto es igual a R con IR con ángulo de 0, ¿sí? Mire que esto viene de acá, o sea, este que extraje, este viene de acá, y este otro que extraje viene de acá, ¿sí? O sea, ya hay dos funciones interesantes ahí que hay que analizar. Aquí sería, perdón, dejémoslo acá, se me fue el borrador, aquí entonces sería 0, perdón, esto está en negrito, entonces esto sería 0 grados, listo, muy bien. Y entonces, ¿a qué es igual R? R es igual a la magnitud del voltaje con ángulo de 0 sobre la magnitud de la corriente con ángulo de 0, ¿listo? Entonces, en este caso, tenemos que R, para este caso particular, es igual a BR sobre IR, y esto es con ángulo de 0, y esto va a ser en ohmios, ¿no? Hay que tenerlo presente. Y fíjense una cosa interesante acá, que esta R de acá ya se transforma en una relación fasorial, porque ya no es una resistencia sin un número, sino que la resistencia tiene un ángulo, y a ese ángulo, digamos, cuando ya la resistencia tiene un ángulo, para este caso es un ángulo de 0, ya no se le conoce como resistencia, sino se le conoce como una impedancia, porque esto ya es un fasor, por así decirlo, ¿no? Es un fasor, ¿sí? Esa R va a ser entonces la amplitud de voltaje sobre la amplitud de la corriente con ángulo de 0. A esto se le conoce como impedancia resistiva. Impedancia resistiva. Ahora bien, si en vez de tener un elemento resistivo tengo un elemento inductivo, ocurre lo mismo. Yo le inyecto una fuente de voltaje BLDT a la inductancia, y aquí entonces se genera una corriente ILDT. Cabe aclarar que la forma del voltaje de la bobina, en este caso vamos a expresarlo de la siguiente forma, y es omega L por la magnitud de la corriente. Eso, si mal no estoy, creo que lo demostramos antes. Si no lo demostramos antes, entonces lo revisan ustedes en sus apuntes. Aquí me da coseno de omega t más 90 grados.
Sí, creo que lo revisamos en la demostración del circuito RL con una fuente. ¿Listo? Aquí la corriente IL de T va a tener la forma de la fuente también, pero entonces es IM coseno de omega T. Esto va a estar en amperios. Y resulta que si yo transformo, o sea, hago la misma relación, porque finalmente yo puedo encontrar una relación entre el voltaje y la corriente. Entonces el voltaje de la inductancia sobre la corriente de la inductancia, entonces esto va a ser omega L, esto es Im coseno de omega T más 90 sobre Im coseno de omega T solito. Y pues finalmente fíjense que entre P sobre I, esto viene la ley de Ohm. Esto lo hablamos desde el punto de vista de ohmios, pero fíjense que esto está en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacerlo de una forma fasorial. El voltaje de la inductancia sobre la corriente de la inductancia, ¿sí? Lo transformo entonces aquí. Entonces esto me daría omega L Im con ángulo de 90 sobre Im con ángulo de 0. Y esto es igual a, si lo cancelamos acá con este, pues esto me da omega L con ángulo de 90. Y esa de aquí, señores, es la ZL. A esto se le conoce como una impedancia inductiva, ¿sí? Entonces esto de acá es una impedancia inductiva. Viene de inductancia, ¿no? Otra forma de expresar este vector, o sea, esto es en forma polar. ¿Sí? Si yo lo expreso en forma rectangular, ¿cómo sería la forma rectangular? Sería 0 más J omega L. ¿Sí? Pues ahí yo lo coloco como 0J omega L. Si es en el anterior, se me olvidó de pronto expresarlo, ZR, eso va a ser la impedancia resistiva, es igual a R más J0. Pues porque la parte inductiva o capacitiva no tiene nada. Listo. Entonces aquí regresando entonces a la inductancia, entonces aquí sería 0J omega, J omega L, que es la otra forma de expresarlo. Entonces si lo vemos, ZL va a ser igual a ¿qué? A omega L con ángulo de 90. Esto también es igual a J omega L, o lo que es igual a omega L e a la J90. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos la forma de esas tres formas para expresar lo que se llama la impedancia inductiva. ¿Listo? Ahora, nosotros no vimos como tal un circuito RC. Podríamos hacer una demostración muy parecida al circuito RC, pero pues no vamos a extendernos tanto. Lo que vamos a hacer es hacer las suposiciones de cómo son las funciones de esta, pero el razonamiento es muy similar, ¿no? Si yo tengo el BC de T y aquí genero una corriente IC de T, la corriente del condensador, entonces aquí bueno, voy a empezar con el voltaje voltaje en el condensador, y aquí la corriente en el condensador. Entonces aquí sería un poquito el contrario. Si por ejemplo en la inductiva el voltaje era
la corriente era corriente m coseno de omega t, pues en este caso es al contrario, entonces aquí va a ser Bm coseno de omega t, y para el otro entonces va a ser aquí en azulito entonces va a ser Im, perdón, va a ser Bm sobre omega c, y aquí va a ser coseno de omega t menos 90. ¿Listo? Perdón, más 90, no menos 90, sino no menos 90, sino más 90. Digamos es lo mismo, hicimos el cambio, ¿no? Aquí una es respecto de IBM y la otra respecto de IM. Muy bien, si hacemos la misma relación, entonces aquí sería el BCDT sobre el ICDT. O bueno, hagamos de una vez la relación fasorial, que es mucho más fácil observarla. Aquí es igual el BC fasorial. El BC fasorial es igual a BM con ángulo de 0. Y aquí es igual el IC fasorial. Es igual a BM sobre omega C. No, aquí yo creo que tengo algo que no está correcto. Permítanme un segundo, corrijo acá. Aquí sería, sí, porque no me estaría dando, ¿no? Entonces aquí sería omega C BM, como el otro, ¿sí? Realmente. Entonces aquí, sino que ya estoy hablando desde términos del sobre, y aquí sería o sea, aquí sería el contrario, es lo que quiero llegar. Entonces aquí sería omega C BM con ángulo en este caso de 90. Si hacemos la relación entre voltaje del condensador sobre corriente del condensador para encontrar una cosa que se llama impedancia, pues esto me da entonces Bm con ángulo de 0 sobre omega C Bm con ángulo de 90. Fíjense que entonces aquí se cancela el Bm, por lo que entonces aquí me daría 1 sobre omega C con ángulo de menos 90, ¿no? ¿Se acuerdan de la definición? Cuando yo tengo división, entonces es el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, por eso me da menos 90. Y aquí esto me da en ohmios. Es decir que esto se conoce como Z capacitiva. Entonces esto es una impedancia capacitiva. Esta es la forma polar. ¿Cómo sería la forma rectangular? La forma rectangular, entonces esto me daría 1 sobre omega C, y aquí sería entonces, bueno, aquí sería menos, aquí sería 0 menos J, ya sabemos que es menos J porque es menos 90, y aquí sería 1 sobre omega C. O sea que si lo expresamos un poquito mejor, eso sería menos J sobre omega C. Y esto sería ohmios. ¿Listo? Entonces, para resumir, tendremos entonces que Z resistiva es igual a R más o menos J0 ohmios. O lo que es igual a R con ángulo de 0, o lo que es igual a R e a la J0, a la J0 grados. ¿Listo? Muy bien. Aquí es igual entonces ZL 0 más J omega L en ohmios, ¿no? Aquí me faltó ohmios, esto es en ohmios y esto también es en ohmios, ¿no? Si es en... Bueno, hagámoslo bien, si hacerlo mal no aguanta. Entonces nuevamente esto me daría R más o menos J0 ohmios. Esto me daría R con ángulo de 0 y esto me da en ohmios. Y
para terminar, entonces esto me daría R e a la J 0 ohmios. ZL, entonces es igual a 0 más J omega L en ohmios. Esto también es en ohmios, importantísimo. Esto me da omega L con ángulo de 90. Esto es que en ohmios también. Y el último me daría entonces omega L e a la J 90. Y esto me da en ohmios también. Sería la impedancia inductiva. Y por último, la impedancia capacitiva es igual a 0 menos J sobre omega C. Esto da en ohmios. Esto me daría en forma polar 1 sobre omega C con ángulo de menos 90, con ángulo ohmios, perdón. Y finalmente me daría 1 sobre omega C e a la J a la menos 90, menos J 90, ¿sí? Esto me da en ohmios. Muy bien. Entonces ahí tenemos las tres impedancias. Para este caso, impedancias totalmente unitarias, ¿no? Es decir, es puramente resistivo, puramente inductivo, puramente capacitivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo puedo establecer posibles combinaciones, ¿no? Pues no hay inconveniente respecto de eso, ¿no? Es decir, yo podría hacer combinaciones. ¿Listo? Cuando yo tengo una impedancia general, no necesariamente unitaria, digamos única, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, yo puedo mirar Z de cualquier cosa. Por ejemplo, una Z1 va a ser R, por ejemplo, combinaciones de omega L, ¿sí? Esta puede ser Z2 como R menos J sobre omega C. Quiere decir que esta Z, por ejemplo, tiene combinaciones, perdón, aquí hago bien la Z, que la hice Z2, va a ser entonces R menos J sobre omega C. Entonces la primera va a ser, por ejemplo, una impedancia que tiene componente resistiva y componente inductiva. La segunda va a ser una impedancia que tiene componente resistiva y componente capacitiva, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente eso es una impedancia, ¿sí? Cuando la impedancia justamente va desde ¿qué? Cuando va en ángulo de 0, ya sabemos que el ángulo de 0 es que es puramente resistiva. Cuando la impedancia es solamente un ángulo de 90 es que es puramente inductiva, y cuando es un ángulo de menos 90 es porque es puramente capacitiva. ¿Listo? Es decir, si nosotros llegamos a dibujar un plano de ejemplo, el ángulo de la impedancia sobrevive entre los 90 y los menos 90 grados, ¿no? O sea que la impedancia va a estar en este plano, ¿sí? Este es el dominio de la impedancia. Cuando un vector de impedancia se encuentra en esta región, pues podemos ver que tiene tanto una componente R como una componente L, ¿sí? Cuando el vector ya no sobrevive en este plano, sino en este plano, es porque tiene una componente R y tiene una componente C. Bien, entonces esa es la forma de verlo desde el punto de vista de un plano complejo, ¿no? El dominio de la impedancia tiene ese tipo de casos, ¿no? No puede haber una impedancia que supere los 90 ni que supere los menos 90, ¿no? Tenerlo presente, porque si no, entonces estaremos cometiendo un error conceptual de la impedancia, ¿no? O al menos no existe una impedancia así. Muy bien. ¿Qué más les puedo decir de la impedancia? Ok, de pronto como para mencionarlo, como yo tengo entonces una impedancia
esta tiene una parte real y aquí tiene una parte, bueno, la impedancia está compuesta por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Esta de acá, la magnitud de esto se le conoce como la reactancia. Si la reactancia es positiva, pues entonces es una inductancia. Si la reactancia es negativa, entonces es una capacitancia. Y esta es la parte resistiva. Es resistiva y esta es la parte reactiva o la reactancia. Entonces resistencia, reactancia. Ambas se miden en ¿qué? En ohmios. Entonces esto finalmente es en ohmios. ¿Listo? Y por otro lado tenemos algo que se llama la conductancia, ¿no? La conductancia entonces va a tener también una componente real de la conductancia. Eso también es un fasor. Bueno, en este caso llamémoslo no conductancia, sino como es la admitancia. Entonces la admitancia va a tener entonces una parte real igual, es decir, y va a tener entonces una parte imaginaria, aquí no es imaginaria, de Y. Esto no va a estar en ohmios, sino va a estar en Siemens o S o Mohs. Y esta parte entonces ya no se va a llamar la parte resistiva, sino la parte conductiva. Entonces es lo que se llama la conductancia. Entonces esta es la resistencia. Aquí habría escrito más bien resistencia en vez de resistencia, porque realmente no es resistiva, sino resistencia. Es como lo que llaman ahí resistencia. Y esta es la conductancia, y la que tenemos acá se llama la susceptancia. Pero esto es desde el punto de vista de la admitancia, ¿no? Fíjense que aquí tenemos impedancia y esto es admitancia. Impedancia, admitancia. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos las dos componentes importantes. Ahora, ¿cuál es la relación entre admitancia e impedancia? Pues que la admitancia es el inverso de la impedancia y viceversa, ¿no? Ahí lo podemos ver desde dos puntos de vista. Muy bien, entonces con esto yo creo que damos por terminado. Vamos a de pronto hacer unos ejercicios muy cortos la próxima sesión de esto de transformación de admitancia a impedancia, pero pues básicamente es, si yo tengo una impedancia, supongamos que tenemos 3 con ángulo de 60, por ejemplo, pues la admitancia sería 1 sobre z, ¿no? O sea que esto sería 1 sobre 3 con ángulo de 60, ¿no? Y esto me daría 1/3 con ángulo de menos 60, pero ese sería un caso muy sencillo, ¿no? Porque pues ahí no lo dieron en polar o en fasor, ¿no? Pero si por ejemplo tengo un rectangular, pues hago lo mismo, ¿no? Ahí realmente no hay ningún inconveniente. Listo, yo creo que por esto, por hoy podemos dejar así para no alargar mucho la sesión. Lo que vimos más o menos fue todo el concepto de fasores y un poquito ya la introducción al concepto de impedancia como tal. Luego vamos a resolver entonces primero circuitos sencillos para utilizar las mismas leyes que utilizamos en DC, ahora en AC, pero no lo vamos a resolver en el tiempo, porque en el tiempo es más complejo. Nosotros lo resolvíamos en el tiempo, pero porque la función era constante, entonces no había nada que nos interfiriera ahí. Pero para este caso sí, es decir, no sería bueno hacerlo de esa forma. ¿Listo? Entonces para la próxima sesión ya la idea es comenzar a resolver circuitos y métodos circuitales y aplicar entonces todas las leyes que ya hemos visto, pero utilizando fasores. ¿Listo? Para eso era la clase del día de hoy. ¿Listo? Les agradezco mucho, apreciados estudiantes, por su tiempo. Estamos en contacto. Muchas gracias.